Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la manera de prevención y control de las infecciones. Para poder definir lo que es y tener en cuenta el control y la prevención de infecciones, primeramente tenemos que hablar cuáles son los tipos de infecciones que se pueda presentar. Pueden ser infecciones cruzadas, pueden ser endógenas o ambiental también. En la parte de agente etiológico vendría a ser estos tipos de infecciones, ya sean cruzadas, endógenas o ambientales. Y en el medio ambiente que involucra la limpieza, ventilación, alimentación y el personal en sí, es decir, la persona en sí. El huésped viene a ser la vulnerabilidad, ¿verdad? Puede ser tanto la edad, inmunocomprimido, la persona en sí, inmunosuprimido, ¿verdad? Aquellas personas que son mucho más vulnerables a ciertas infecciones específicas. Control de las infecciones por cepas resistentes. Identificar los reservorios. ¿Cuál sería el reservorio de los virus, bacterias que producen enfermedades? Paciente y ambiente. Después, detener la transmisión, asexia, antisexia. Aislar al paciente, desinfectar el medio ambiente, aislar a pacientes vulnerables, cerrar la unidad. De acuerdo a qué tipo de bacterias o virus tan resistente que estén transmitiendo esta infección y pueda proliferarse, se hace lo que es el aislamiento pertinente, la limpieza del lugar. Aislamos a ese paciente, no le ponemos con otros pacientes susceptibles también para poder evitar la proliferación. Modificar el riesgo para el huésped. Descontinuar los factores compromiso, controlar el uso de antibióticos también. La microbiología de las bacterias. Pueden ser 80% de la producción de infecciones, el virus alrededor de un 15%, luego están los hongos y los parásitos que son alrededor del 5%. Entonces, ¿cuáles son los que más proliferan? Son las bacterias y virus, ¿verdad? Hay bacterias muy resistentes que producen enfermedades, igual que los virus también, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando tienen ciertos bacterias o enfermedades producidas por esto, muchas veces pedimos aislamiento a ese paciente, ¿verdad? Para que no pueda proliferar en mayor magnitud a las personas. Tipo de factores de riesgo. El huésped, que es la persona, animal, el medio ambiente físico, ¿verdad? Donde se puede proliferar, y atención hospitalaria también, ¿verdad? Cuando va al hospital para hacer ciertas consultas, tiene que tener cuidado también para que no se pueda infectar, o hay pacientes mucho más vulnerables también. Hay ciertos factores asociados al ambiente, que sería el aire, ¿verdad? Porque hay bacterias, virus que se quedan latentes en el medio ambiente, en el aire. Entonces, en esos casos sabemos bien que debemos aislar, obtener los cuidados pertinentes, los de bioseguridad también, para poder protegernos contra eso, ¿verdad? Como en tiempo del COVID, que se empezó a usar la tapaboca, y si es que tenían el virus, pedía el aislamiento por 40 días para que no se pueda proliferar. También se utilizaba y se realizaba mucho el lavado de manos, uso de tapaboca, alcohol en gel. Se pedía mucho para desinfectar con ayudín, lavandina, el ambiente y eso. ¿Por qué? Porque estaba latente en el ambiente, y si nosotros estábamos en contacto con eso, con ese virus, sabíamos bien que nos podía contagiar, ¿verdad? Así como pasó una proliferación de lo que era el COVID, porque empezó a liberarse en mayor cantidad de ese virus.
El agua también. Sabemos bien que en el agua hay ciertas enfermedades específicas que se pueden transmitir a través del agua. Objetos y superficies. Sabemos bien en el hospital, en lugares, en nuestras casas mismo, tenemos que desinfectar bien el ambiente, porque ahí también se puede proliferar lo que son las enfermedades, ¿verdad? En el medio ambiente. En los objetos y superficies también. Y en los animales también tienen presentes ciertos virus específicos, enfermedades que si están en contacto con nosotros nos pueden también transmitir. En el aire, ¿cuáles son esas enfermedades específicas? La tuberculosis, la varicela, la legionella, neumopila, Staph aureus, influenza y bacilo gram negativo también. ¿Y qué se realiza en estos casos? Aislamiento respiratorio de ese paciente, ¿verdad? Debe aislarse sí o sí. Pabellones quirúrgicos también son susceptibles a estas bacterias. Están áreas de preparación de fluidos estériles también, ¿verdad? Se esteriliza bien para el ambiente y el lugar, y también aquellas personas que están en contacto con eso tienen que tener el equipo de bioseguridad adecuado para que también no se pueda contagiar de estas enfermedades pertinentes, ¿verdad? El agua, Pseudomonas, Acinetobacter, Legionella, Neumopila, otros bacilos de fermentadores, ¿verdad? Es lo que se pueden presentar en el agua, estas bacterias, virus, perdón. Preparación de fluidos estériles, hemodiálisis, humidificadores, ¿verdad? Todo esto es lo que puede tener presente, entonces hacemos esto preparados para poder evitar. Objetos y superficies. Hepatitis B, virus sinusial, respiratorio, aureus, clostridium, es otro objeto y superficie que se puedan presentar, es decir, en aquellos materiales, mesa, cama, utensilios, todo eso. Unidad de hemodiálisis, juguete y otro objeto de los niños, material estéril en procedimiento invasivo, jabones frecuentemente contaminados, pero no hay evidencia de infecciones endémicas o epidémicas asociadas, ¿verdad? No se puede haber una proliferación, pero ¿qué pasa? También se puede contagiar a través de los jabones. Animales, salmonellosis, que es a través de las ratas que suelen producir enfermedades específicas. Principios sobre el ambiente. Tiene importancia todo aquello que, estando contaminado, se pone en contacto con una puerta de entrada específica de un huésped susceptible. ¿Qué nos dice? Así como hablamos, puede ser tanto en el ambiente, en superficies, en donde la persona está en contacto y puede ingresar a nuestro organismo las bacterias o virus, empiezan a incubar en ese sector que 1 a 2 días y ya podemos presentar los síntomas específicos, ya hace un desarrollo de la enfermedad. Características. Constituido por equipo multidisciplinario, habitualmente precedido por el director e integrado por epidemiólogo, infectólogo, microbiólogo. Hay ciertos hospitales de gran magnitud que ya cuentan con estos especialistas para que puedan analizar ya lo que es las bacterias más pertinentes o que podemos encontrar en el ambiente o en lugares hospitalarios, en ciertos lugares específicos también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el encargado? Está el epidemiólogo, está el infectólogo también y está el microbiólogo, ¿verdad? Que hacen
en conjunto son sectores multidisciplinarios, pero no todos los hospitales cuentan con esto, pero a veces quizá con uno de ellos cuenta, que hace el análisis en sí de lo que es la proliferación o la presencia de ciertas enfermedades en donde puedan presentarse gran magnitud. Disculpen. El rol del epidemiólogo: evaluar el cumplimiento de las normas y procedimientos de vigilancia. Hace un control entonces de que, como ya estábamos hablando, que se tenga en cuenta el equipo de bioseguridad, ¿verdad? Desde el inicio ese personal, ya sea de laboratorio, ya sea el lugar de una farmacia o de una empresa farmacéutica, una empresa, ya sea una enfermera, un médico, desde el momento de que ingresa también al hospital, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio de ropa del personal, por ejemplo, ¿verdad? Colocarse el equipo de bioseguridad correspondiente, que se realice el lavado de manos pertinente. Si, por ejemplo, está en un área susceptible, usar constantemente tapaboca, lo más seguro, ya sea quirúrgico o ya sea el N95, ¿verdad? Sabemos bien que muchas veces no es muy optable utilizar las tapabocas de tela, porque entre ellos también pueden acumularse bacterias específicas y en vez de protegernos, peor nos pueden causar ciertas enfermedades. Revisar la información epidemiológica. A veces en los hospitales, en ciertos sectores, empresas o lugares que estemos trabajando, existe ya normas de seguridad en donde están por la pared, por ejemplo. Está prohibido comer, está prohibido ingresar sin tapabocas, lavarse las manos, son normas específicas también que se tienen en cuenta. Apoyar y efectuar investigaciones sobre infecciones también, ¿verdad? Por ejemplo, que hagan un análisis constante de cuáles serían esas bacterias o virus que más pueden proliferar en un sector específico. Informar también periódicamente sobre la vigilancia de las infecciones también, ¿verdad? Por ejemplo, en ciertos pabellones específicos, hablar de qué bacterias se suelen proliferar, qué bacterias se presentó. Por ejemplo, si vino un paciente con hepatitis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya sabe que ese personal que estuvo en contacto con esa persona, que ellos deben hacerse ya un tratamiento de prevención para que no puedan generar esa enfermedad. Diagnóstico de situación de control de las infecciones intrahospitalarias, ¿verdad? Características generales del hospital. ¿Por qué no dice características? La magnitud de ese hospital, si está o no preparado para que puedan recibir a pacientes que tengan ciertas bacterias producentes de ciertas enfermedades muy contagiosas. Diagnóstico epidemiológico, ¿verdad? Está también la descripción resumida de las actividades de capacitación y supervisión. En todas las empresas, si vamos a trabajar, por ejemplo, en lugares susceptibles, nos ponen sí o sí a capacitar y supervisar de cómo tenemos que protegernos para evitar que se contagien de ciertas enfermedades. Informar el grado de coordinación con los diferentes servicios. Así se está cumpliendo las normas de protocolo. Si le falta, por ejemplo, materiales de bioseguridad, proveer a los personales para protegerlos principalmente. Informe de evaluación del programa local de control de las infecciones también. Cómo va proliferando. Si, por ejemplo, hubo más cambio con los cuidados pertinentes que se tuvo en cuenta. Y muchas veces en los hospitales lo que más escuchamos es las infecciones hospitalarias, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos ese bioseguridad, el equipo de bioseguridad, y muchas veces pasamos de un paciente a otro lo que son bacterias o virus. Por eso se debe hacer la clasificación de acuerdo a qué enfermedad, para que en una sala estén todos juntos estos pacientes que tengan la misma patología.
Si tiene un virus demasiado resistente o contagioso, se le aísla a ese paciente. Un profesional se encarga de cuidarle para que pueda disminuir el porcentaje. Actividades de prevención y control. Elaboración y actualización de la normativa. Capacitación del equipo de salud. Asesoramiento para la asignación de recursos. Supervisión del cumplimiento de las normas, ¿verdad? Que se esté cumpliendo a cabalidad. Por ejemplo, que los personales no vayan, por ejemplo, afuera con su ropa, ¿verdad? Que tienen que cambiarse cuando van a salir afuera para que no puedan sacar todo contacto, esa bacteria o virus al exterior y empiece a contagiar a otras personas. Programa local se basará en el diagnóstico situacional, priorizará y seleccionará las infecciones intrahospitalarias o intervenir. Definirá los factores condicionales que tiene asociado con las infecciones a intervenir también. Desinfección y esterilización. Sabemos bien que la desinfección, pero más la esterilización, es lo que elimina por completo microorganismos latentes, ya sea en ropas hospitalarias, en cosas específicas que utilizaremos también. Es una medida comprobada de prevención de infecciones. La mayoría de las acciones médicas y de enfermería requiere que los elementos utilizados deban ser esterilizados y desinfectados, ¿verdad? Estar seguro que estos equipos que vamos a utilizar o materiales esté sí o sí desinfectado y limpio, ¿verdad? Esterilizado, perdón, para que se pueda utilizar y estemos tranquilos que no tenga presencia de microorganismos en él. Importancia de control con un programa de prevención y control de las infecciones en los trabajadores de salud. El fin básico de un programa de prevención y control de infecciones es en el personal sanitario. Sería aportar métodos que permitan reducir la transmisión de infecciones de paciente al personal y del personal al paciente, viceversa. Para ello, los objetivos de prevención y control de las infecciones deberán ser parte integral de los programas generales de las organizaciones sanitarias. Estos objetivos deberían incluir información del personal sobre principios de prevención, control de las infecciones, haciendo hincapié en la responsabilidad individual. Colocar en el seguimiento e investigación de exposiciones infecciosas potencialmente nocivas y brotes entre el personal. Identificar riesgos laborales infecciosos y poner en marcha las medidas preventivas adecuadas. Contener los costos mediante prevención de enfermedades infecciosas que permitan produciendo gastos, seguimiento, ausentismo e incapacidades. Las enfermedades infecciosas tienen mucho más importancia para el personal de los servicios de salud que para cualquier otro profesional. En los hospitales y laboratorios, la responsabilidad individual resulta especialmente importante debido al riesgo evidente que los pacientes transmiten infecciones al personal y viceversa. Dentro de estas enfermedades infecciosas encontramos tuberculosis, hepatitis, rubeola, VIH y citomegalovirus. Entonces, todas estas son las medidas que tenemos que tener en cuenta como personal para no proliferar enfermedades. Espero que le haya sido de ayuda este video.